Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida en Código, Historias de Bits. Les habla Natal Dawson, el locutor de este podcast, y hoy tengo un gran invitado conmigo, un compañero de vida, un ingeniero también de Antofagasta, del norte de Chile, Eduardo Chávez. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Qué Natal, bueno. por considerarme. Sí, pero para mí es un honor tenerte acá porque en realidad te considero una persona muy versátil. Tú eres ingeniero en informática, eres artista plástico, también diseñador, instructor, así que en realidad creo que podemos aprender mucho de ti. Y la idea nuestra en este canal, en este podcast, es justamente eso, sacar las mayores enseñanzas que podamos de los distintos profesionales de esta área de tecnología. Así que me interesa mucho tu historia y por lo mismo te invito a presentarte. Bueno, ya me presentaste ya. Soy Eduardo Chávez, ingeniero informático. Una corrección, diseñador instruccional. Em, Diseñador de instrucción. no diseñador gráfico. Oh, entiendo. Y bueno, me estoy dedicando hoy en día a la docencia, pero toda mi vida, desde que soy niño, me he dedicado a conectar las tecnologías con el arte. De alguna u otra forma, siempre termina todo conectándose. No sé si es intencional, si es inconsciente, pero siempre termina en lo mismo. Por más que trate de separarlo, vuelve a suceder. Oh, Y ya. O sea, pregúntame. está muy vinculado a la enseñanza en realidad, a aprender, a trabajar educando, a todo esto desde chico. No me he llevado bien con la educación hasta ahora que soy adulto. Ay, De hecho, ok. nunca he sido el mejor alumno, tampoco he sido el peor. Ajá. Faltaba clase, me escapaba de clase, o muchas veces no iba. Por ejemplo, el preuniversitario, me pagaron un preuniversitario y yo no fui ningún día. Me escapaba a jugar videojuegos, de hecho, a Entiendo. jugar ficha. Típico. Eh, en la universidad, bueno, en la UCN nos conocemos de la Universidad Católica del Norte, Ujú. Antofagasta, Chile. Y iba a súper pocas clases o simplemente no me interesaban o entraba a la sala pero no ponía atención, me ponía a dibujar o jugaba Magic en la misma sala. Entonces, siempre he sido muy mal Comprendo. alumno. No estoy ligado a la educación, pero como alumno soy el peor alumno de todo. Y de hecho ahora que tengo alumnos similar a mí, me dan rabia. Digo, oye, ¿por qué este alumno Ah, no claro. aprovecha la oportunidad que la tiene? Y me veo a mí mismo haciendo las Te, mismas cosas. Entonces, te recuerdas a ti mismo, me entiendo. recuerda a mí mismo, Oye, entonces soy mal alumno. ujú, comprendo. Oye, me surgió el tiro la duda, porque tú dijiste no diseñador gráfico, sino que diseñador instruccional. Y quisiera saber un poco qué significa eso, diseñador instruccional. Mira, el diseñador instruccional lo que hace es tomar contenidos y objetivos y aplicarlo a algún grupo específico para ver cómo se aplica alguna estrategia didáctica, alguna estrategia de aprendizaje. Y se Mm, pueda transformar esto en un curso, en un módulo, en un taller. Entonces, prácticamente yo puedo crear un taller, puedo crear un curso, puedo crear un módulo a base de objetivos, a base de perfil de estudiantes y qué es lo más adecuado o la forma más adecuada para que estos puedan aprender. entiendo. Y esto está, obviamente, bueno, tú estudiaste y de manera formal tienes un diplomado, incluso yo veo acá en tu currículum que lo ¿Mm? tengo a mi lado. Y ahora estás haciendo un magíster. Cuéntanos un poco sobre eso, sobre qué están tratando en el magíster, si Miren, estás haciendo quizás. me Ujú. falta puro defender la tesis del magíster, ya estoy con Ya, una patita fuera. sobre eso te iba a preguntar. Ujú. Sí, sí, me falta puro defender nomás. Y es porque no me han entregado las fechas. Porque, Ya. bueno, mi proyecto del magíster, o de qué trata el magíster, mejor, para partir desde la génesis. De qué trata el magíster es de implementar tecnología en la educación, a grandes rasgos. Y Ok. mi proyecto es de la educación emocional, ya que post pandemia, ya que producto de la pandemia hubo alteraciones en el tema del espacio físico donde habitan las personas, en especial los niños, los aprendices. Hubo más violencia intrafamiliar, hubo más, ¿cómo se llama esto? Incertidumbre, y eso afectó ya en forma de depresión, en forma de ataques de pánico, en forma de agresividad. eh,
bueno, impactó de varias formas a todas en realidad, a todas las edades, pero en especial a los más pequeños y muy en especial a los adolescentes. Pero creo que esta parte de educación emocional está muy abandonada en la edad temprana, o en lo que respecta en herramientas digitales, porque para los más grandes ya hay aplicaciones de celulares y ellos mismos se pueden autorregular. De hecho, yo tengo una Claro. aplicación en la cual tú marcas a diario tu estado anímico. Entonces, si ya pones puro que has estado triste todos los días, tenés que preocuparte. Entonces, pues, a veces uno no se da cuenta, Totalmente. a veces uno no se da cuenta Claro. de que durante todo el día uno no ha dibujado una sonrisa en su cara. Entonces, si tú eres consciente de eso, al final del día, oye, ¿de qué me reí durante este día? A lo mejor puedes hacer algo al respecto, ¿cachai? A mí me pasó, por eso te lo he dicho, que he estado todo el día a lo mejor programando, centrado en mi trabajo, y llega al final del día y ni siquiera he hablado con alguien. De hecho, cuando Mm. hablo, a lo mejor por primera vez, No, quizás a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, no debería ser. sí, y creo que nos pasa mucho a nosotros como quizás una carrera tecnológica, informática, computación, ingeniería, que estamos ahí como, en el fondo, como ese meme del gatito programando todo el día Claro. o muy conectado con los computadores y en realidad muchas veces nos alejamos bastante de las personas por nuestro propio trabajo. Y como dices tú, creo que impacta mucho en nuestra parte psicológica. Y en este caso, en la pandemia, creo que en gran medida nos vimos todos perjudicados. Qué interesante lo que planteas, que es cómo cuidamos el área mental de los niños, de los más pequeños, de quienes se están educando y qué podemos hacer a través de la tecnología con esta necesidad, en el fondo, que hoy tenemos como sociedad. Claro, claro. Oye, Eduardo, y me gustaría saber dónde surge en tu caso, en tu vida, la motivación intrínseca quizás de conocer más sobre la tecnología, de conectarte con un computador, de saber qué ocurría detrás de estos píxeles que vemos en la pantalla. No sé si hubo un momento específico en tu vida que te haya marcado y tú hayas dicho, bueno, sí, yo quiero, me gusta mucho esto, me gusta mucho esta área y me gustaría seguir en ello. Y cómo esto se fue vinculando a través del tiempo con el arte y la educación, perdón. Claro. No, todo partió primero por el tema artístico. A mí me diagnosticaron que tenía retraso cuando era muy chico y me pusieron en una escuela con Ok. 15 compañeros de curso para que pudiera poner atención. No ponía atención, pasaba todo el día dibujando. No escribía ningún cuaderno, ni siquiera en la universidad escribía cuadernos. Eh, Ya. los cuadernos siempre lo he utilizado solamente para dibujar, nunca para escribir. De hecho, mi caligrafía es súper fea. Ujú. Entonces todo partió ahí, siendo artista primero, metido ahí en el trabajo, perdón, en mis dibujos, en vez de estar ahí estudiando. Y cuando llegaba a la casa, por lo general estaba solo. Mi papá era técnico soporte en ese momento. Eh, por lo tanto, Ya. mi casa estaba llena de computadores, carcasas así con un solo disco De duro, aparatos. con una disquetera, con cosas así como sueltas. Ya. Y a mí me llamaba Ok. la atención armar cosas con las manos. Yo hacía escultura, ¿cachai? Dibujaba, jugaba con los Legos. Y un día me encontré con los computadores que también eran con piezas ensamblables. Entonces lo que hacía yo era Claro. tomar esos PCs malos y convertirlos en PCs funcionales. Entonces un día tuve un computador funcional, me metí y empecé a conocer el software. Uno de los computadores traía Ujú. el Flash metido en su interior. No sé si te acuerdas de Flash. Ya. Macromedia Flash. Era Macromedia en ese entonces, Sí. no era Adobe. Sí. Claro. Era Macromedia Flash. Sí. Y traía una Me cuestión que acuerdo. se llamaba ActionScript. Era parecido a Ah, Java. ActionScript. Ok. Sí, era parecido a Java. Sí. Y yo no tenía internet. Esto era como a los 12, 13 años. Yo no tenía internet en mi casa. Entonces lo que yo hacía era apretar el F1 en el Macromedia y te aparecía así como los tutoriales que vienen en el software. Por Claro, defecto. los Ya. tutoriales por defecto, y eso los trataba de hacer. Y cuando llegué a la parte de código, el Mm, código lo veía y modificaba cositas y veía cómo impactaba en lo que estaba haciendo. Entonces aprendí claro. al ensayo y error a programar a los 13 años. Wow. A los 13 años. Muy Sí, pequeño en realidad. y sin Yo, internet. sí, sin internet, claro, en ese momento era muy distinto a cómo es ahora, cómo aprenden ahora los niños. Pero sí, yo también recuerdo que más o menos por esa época comencé a indagar un poco en la computación. Pero qué genial tu historia. Esto de ser un niño que
A pesar de, quizás, no sé si tú en este caso estás de manera formal diagnosticado con un trastorno del aprendizaje o algo similar, No, o en realidad fue en esta época simplemente no, de ser pero disperso. me pasó algo súper gracioso, no soy diagnosticado, pero hubo una vez en la escuela Raíces, que es especializada en el tema del espectro autista, y, ¿Ya? y estábamos desarrollando un software que era de pictogramas. Y el software se lanzó en una conferencia internacional y tuve que dar yo la charla para Ok. explicar cómo funcionaba el software. Y la charla duró 90 minutos y una vez que terminé la charla, dijimos ya cuáles son las preguntas. ¿Tienen preguntas acerca del software? ¿Esto funciona de tal manera? ¿Alguna duda? Tal micrófono abierto. Y empezaron a pasar el micrófono. Y la primera pregunta fue, Eduardo, ¿tú eres Asperger? Y yo, y yo digo, Oh, ya. no, no, Qué sorprendido. investigado, nada. Me dijeron, Claro. porque creemos que tienes autismo en su grado más mínimo. Me dijeron, tienes solamente las Algún bondades. espectro. Solamente tienes las bondades, me dijeron, Mm, así que con muy entre comillas, ujú, y se reían, ujú. y muy entre risas. Y las otras personas de la Mm. conferencia, que eran todos especialistas en este tema, todos se reían y me decían, sí, yo también creo. Entonces, como que fueron entre broma y broma, pero para mí fue como un alivio, porque yo siempre me he sentido desencajado en todos los grupos, en mi familia, en la Ya. escuela, entre mis amigos. Siempre me siento que no encajo del todo y que estoy en ese grupo solamente porque me quieren, no porque yo aporto, porque ellos me aportan a mí, sino que porque las circunstancias han hecho Entiendo. que yo calce en ese grupo o que yo esté en ese grupo. Entonces, Ujú. quizás si me diagnostico formalmente, salga ahí con algún tema del espectro autista, pero no lo sé en realidad. Claro. Mm, eh, mi Entiendo. hermano sí han sufrido el Bueno, diagnóstico de eso, o hoy, sea, no han sufrido, perdón, tienen diagnóstico de eso. y creo que hoy es bastante común tener a gente con algo del espectro de autismo o de Asperger en esta carrera, porque yo recuerdo cuando estuve haciendo clases en la Universidad Católica del Norte, en los últimos años llegaron bastantes personas con algo del espectro. Así que, bueno, en realidad atender las distintas necesidades que todos tenemos para aprender es algo muy importante, y si podemos usar la tecnología para hacerlo, sería, bueno, genial, en realidad. Yo quisiera ahora, si nos puedes comentar sobre las experiencias que has tenido que son destacadas en tu carrera. No sé si hay algo en particular que quisieras compartir con nosotros, algún momento, algún proyecto. Mira, yo creo que como que lo que más ha impactado en mi vida ha sido la empresa que creé de videojuegos, Cactus Games. Por ahora fue como un punto de inflexión, porque yo estaba estudiando ingeniería informática y si bien es algo que me gusta y se me da súper bien, no era lo que yo quería estudiar. Yo quería estudiar arte y de hecho acá atrás tengo Oh, ya. obras mías. Pero por tema de que arte no Sí. había en Antofagasta, ni tampoco teníamos la situación económica como para que yo fuera, estudié informática y no estaba a gusto con la informática. Pero sí estaba muy a gusto en las exposiciones que yo participaba de arte, que justamente tengo cuadros atrás. Y una de las exposiciones fue dañado uno de mis cuadros. Alguien le metió un lápiz y lo rompió la tela. Y eso me frustró mucho, me enojó Entiendo. demasiado y hizo que saliera muy enojado del salón plástico. Y estaba tan mal que mi pareja en ese entonces me dijo, oye, pero es que todavía podía hacer cosa a cambio, y yo estaba mentalizado en que, pucha, yo quería estudiar arte, no debería estar acá exponiendo acá, sino que debería estar exponiendo en Santiago, a lo mejor gente que valore más En mi otra, pintura y cosas así. Y me dijo, todavía podía hacer cosas, a lo mejor claro. tu carrera actual podéis mezclarla con el arte. Y yo dije, claro, sí se puede mezclar. Toda mi vida he estado haciendo videojuegos y el videojuego justamente es arte mezclado con tecnología, Ujú. con programación. Y ya lo he estado haciendo. Entonces, ¿por qué no me lo tomé en serio hasta ese momento? ¿Esto qué año Eso fue? fue como el 2000, como el 2012, 2010, 2012. Fue 2010, en ese 2012, lapso, entiendo. porque Cactus Games lo lanzamos en 2012. Entonces, en 2010 como que yo empecé primero en la UCN, en la universidad, a hinchar con el tema de la realidad Ujú. aumentada. De hecho, con don Carlos Pon,
fue uno de los profesores ¿Sí? que más me apoyaba en la universidad en ese momento. Yo me estaba echando todos los ramos, Ya. entonces como yo me estaba echando todos los ramos, me acerqué a don Te- Carlos Pon, que era jefe de carrera en ese momento, y le dije, don Carlos, mire, yo sé que mi situación es crítica en la universidad porque nunca he sido un muy buen alumno. Y es porque realmente no estoy yendo a clases o no me interesan las clases. Por ejemplo, los de química no me interesa. Ahora me gusta mucho la química. Pero en ese momento claro. no me interesa la química, yo le decía. Pero mire lo que estoy haciendo, realidad aumentada. Pum. Y le puse el clásico giro. No sé si te acordáis del giro en la realidad aumentada. Ya. Es uno de los No, más sí. viejos. Sí. El clásico giro se Sí. lo puse en la mesa Claro. y le dije, mire lo que estoy haciendo. Y tenía un modelo 3D de un personaje que bailaba. Después ponía una figura primitiva encima del giro. Ya. Y don Carlos Pon como que le gustó, Ujú. como que parece que nunca había visto realidad aumentada porque quedó muy impresionado. Y se empezaron a hacer Puede ser. proyectos de realidad aumentada en la Puede ser, sí. UCN, gracias a que yo me estaba echando todos los ramos. Sí. Y Recuerdo sí, ese tiempo. buena. Sí, yo había entrado a la universidad. Yo había entrado a la universidad y yo recuerdo al profe Carlos Pon haber estado siempre interesado por ese mundo, por el lado de la realidad aumentada y siempre andar con sus proyectos y mostrarlos y Sí, de compartir hecho con yo todo estoy eso. agradecido con don Carlos Pon porque es uno de los pocos profes que ha creído en mí. Porque como soy mal alumno, pero yo creo que es porque tampoco me tuvo como alumno, siempre fue mi Claro. jefe de carrera. Y Claro. Y nos metimos a un proyecto de la misma UCN, donde me contrataron como alumno para trabajar ahí y empezar a armar cosas de realidad aumentada. El tema es que en paralelo, como ya me estaba echando todos los ramos y no me importaba nada, postulé a un Corfo y me gané el Corfo con mis socios de esa época, que era Ya. Rodrigo Muñoz y con Gerhard Reiniger. Y fundamos Cactus Games en paralelo de trabajar en la UCN. Me eché todos los ramos, me fui de la universidad, tuve conflictos con mi familia, conflictos con mi papá en específico, porque mi papá sí quería que yo fuera ingeniero en esa época, y le dije, no, ¿sabes? Mi papá me decía, o dejáis tu empresa, tu pseudo empresa, porque todavía no arrancaba, sino que estaba recién partiendo, o te enfocáis en la universidad. Y me decía, y si Ya. elegís la empresa, ya no vaya a vivir más en esta casa. Y a la Oh, semana ya. siguiente me O fui. sea, Me fui era a la semana complicado. siguiente. Como Ah, ya. estaba. O sea, jugado Sí, pues yo soy totalmente. así como obstinado. Entonces, y además que ya Motivado. me había echado la carrera, ya no importaba nada, ¿cachai? Y me habían destruido mi cuadro artístico, entonces era como todas las cosas que yo amaba o que yo quería no estaban funcionando y mi único objetivo en la mente era lánzate a hacer esa cuestión. Y nos ganamos el Corfo, así que esa era como una señal de ya tenéis que hacerlo, ¿sí? Y ahí está Cactus Game, de hecho. Entonces, una de las cosas más importantes o un punto de inflexión en mi vida fue justamente Cactus Games. Aunque hoy en día no está viva la empresa, no sé si decir fue exitosa. A lo mejor a nivel de negocio no fue exitoso, pero para mí sí fue muy exitoso porque fue un cambio en mí de decir, esto es lo que quiero yo hacer. Esto es quiero siempre mezclar el arte con la tecnología porque son dos cosas que a mí me mueven, me motivan. Y ahí fue cuando lo reconocí, así como cuando Claro. me dijeron en la charla, a lo mejor tú tienes Asperger, y me hizo sentido, me hizo como pertenecer a algo. Esto también, como que me hizo pertenecer a este Sí. rubro. Y además que fuimos los primeros antofagastinos y ni siquiera en el servicio de impuesto interno sabíamos cómo poner un giro. Tuvimos mucho rato ahí diciendo, somos una empresa que hace películas, somos una empresa de software. Nos costó mucho, no sé en qué giro quedaron ustedes, pero a nosotros nos dejaron en software. Sí, a nosotros también. Cuando yo fundé la empresa Indie Night también quedamos como desarrolladores de software, en realidad. Más que... No existe el giro, aún creo, de desarrollo de videojuegos. Lamentablemente no estamos tan especializados acá en esta región Claro, del mundo. Pero sí, creo que es importante, perdón, que lo que tú mencionabas, que el hecho de lo innovador que fue esto en su momento en la zona norte. Yo recuerdo porque, como te decía, yo estaba estudiando, entré a estudiar el año 2010 a la Universidad Católica del Norte y me acuerdo de haberlos visto y yo recuerdo claramente cuando los contacté a ustedes, Cactus Games, por Messenger, por Facebook en ese momento, y les digo algo así como, chicos, en realidad me gustan mucho los videojuegos, he hecho un par de prototipos, no sé si les gustaría verlos. Y no sé si fuiste tú, Eduardo, o Rodrigo, que muy motivados y muy buena onda me recibieron y aprendí mucho con creo que ustedes fue en el ese Gerhard, el momento. que está ahí en la foto Así que fue una con muy bonita sombrero. experiencia. Sí, creo que él fue el que Gerhard.
te Ya, invito. no, fue genial participar de eso en ese momento y yo creo que para ti también, que tú lo fundaste y me imagino lo bonito que fue la experiencia. Esta imagen Ah, ese. es de No, algún no, viaje eso de no es un Cactus viaje, Games. ese es un meteorito cayendo a la Tierra en Rusia. Lo Oh, que no, pasa es que ya. en Cactus Games nosotros estamos construyendo Zombie Ball, el cual nos demoramos 2 años en sacar un juego que tenía solamente 6 etapas, pero como éramos inexpertos, fue una etapa de estudio y inexperiencia y al final lo terminamos sacando. ¿Y por qué está esa señora ahí? ¿Por qué tiene el meteorito? Porque en esa época, en la mitad de año, interrumpimos el juego de Zombie Ball porque cayó el meteorito en Rusia. Entonces llegó Damián Rodríguez, que era el diseñador de Ya, Cactus Game de esa época, y traía el boceto de esta abuela. Y dijo, oye, ¿por sí. qué no hacemos un juego de una abuela rusa Ah, que ya. escape del meteorito? Y ponen ahí la siguiente foto. Sí, nació Y ese nació juego que se esto, llama Babushka Escape, que lo ¿cierto? hicimos en una semana, o yo creo que menos, como en 2 o 3 días. Wow. Lo sacamos súper rápido en comparación a Zombie, porque nos demoramos demasiado. Acá como que ya llevamos un año de experiencia y lo sacamos súper rápido. Incluso lo lanzamos hasta para Android, que creo que en la siguiente imagen sale ahí para Android. Lo Sí, sacamos para acá se Android. ve. Y fue igual súper popular porque en esa época no sé si eran famosas los reviews, pero tuvimos como 3 o 4 Ujú. reviews de Gamer jugando ahí el babuchka y gritando, desesperado. Qué genial, No fuimos virales, pero así como a nivel local claro. fue como impactante para nosotros Pero, porque, claro, claro, eso es de lo que hecho importa. Damián Rodríguez, que era el diseñador e ilustrador, tenía su grupo de fans porque era ilustrador. Y yo también con mi arte también tenía como mis seguidores. En esa época se ocupaba el Fotolog para hacer arte. Entonces teníamos con nuestros seguidores, pero no Bastante. impactábamos tanto como impactó el Babushka en esa época, que bueno, tampoco fue tan impactante, pero al menos como que generó eso. Ujú. Pero Claro. gustó en la comunidad, sí, gustó en la comunidad y yo recuerdo porque yo llegué justamente cuando estaban desarrollando este juego y me acuerdo de haberme metido en algo de este proyecto, como a debuguear un poquito, a hacer debugging y estar como revisando si habían, no sé, excepciones que se Mm. gatillaran, excepciones como de programación, me refiero. Así que vi un poquito del código de este juego y fue muy entretenida esa época. Pero, y luego sale esto, ¿no? O sea, bueno, creo que esta frase es Sí, importante claro, para ti. porque dice, a ver, déjale leerla porque se me ve chiquitito. ¿Cómo puedes aprender sin que te enseñe? Claro. De hecho, toda mi vida, como he sido muy mal alumno, he tratado de aprender yo por mi propia cuenta. Como te decía recién, en la UCN no me hacía sentido la química, no me hacía sentido la física, no me hacía sentido el cálculo, pero ahora los amo, así como que me gusta mucho la física, en especial la física cuántica, que tiene que ver harto con la química. Me gusta harto el cálculo, de hecho lo Mm. meto en los juegos cuando estamos programando, trato de que todo sea así como muy matemático y regreso atrás y digo, oye, pero si esto lo vi en la universidad, Buenísimo. ¿por qué no nos puse atención ahí? En la universidad. O ¿por qué no me lo explicaron? A todos nos pasa en algún ¿Por, momento. por qué no me lo explicaron de otra forma? Porque Claro. yo soy A ver. de esas personas Ujú. que tiene que saber muchos por qué antes de aprender lo que te están enseñando. De hecho, para aprender a manejar, Ujú. tuve que meterme a un taller de mecánica, de YouTube, obviamente, y ver ¿Ya? cómo funcionaba el embrague, porque yo sacaba la pata y se paraba el motor. Entonces, tuve que aprender Ah, todo el funcionamiento mecánico lo para hacías poder antes. recién hacer andar el auto. Entonces, cuando aprendí, me subí al auto y empezó a funcionar. Wow, Entonces, eso es lo que me pasa a mí, que tengo que aprender claro. yo por mi cuenta, Ujú. informalmente. A lo mejor sí, de Haciendo. verdad Ujú. funcionó el diagnóstico de que tengo un retraso. Entonces tengo que aprender yo y No, después tirarme así como con la educación formal, porque si no, o me aburro, o tengo mm. demasiadas preguntas y los profesores se aburren de que yo pregunte mucho, o mis preguntas son ilógicas, no lo sé. Yo creo que muchas personas, seguro en el podcast, cuando lo estén viendo, se van a sentir identificados con esta forma de aprender que tú comentas. Yo creo que también de alguna manera me cuesta aprender cuando simplemente, por ejemplo, leo algo o veo un video tutorial. No necesariamente aprendo. A la hora de hacer las cosas por mi cuenta y experimentar por mi cuenta, sí aprendo mucho. Esa creo que es mi forma de aprender y que Claro. está un poco relacionado a lo que tú comentas. Y este juego, Zombie Balls, ¿qué tal? ¿Cómo fue la historia, la Mira, para experiencia de esto? nosotros fue una experiencia muy grata porque como equipo
pasaron muchas personas, nosotros dejábamos la puerta abierta a la oficina, literalmente, quedaba la puerta abierta, y podía entrar cualquier persona y ver cómo nosotros desarrollábamos. Siempre fuimos muy amigos con la persona que quería llegar a aprender. Y de hecho, en esa feria que está ahí, fuimos como de las 5 empresas más innovadoras en la parte creativa, en la Fundación Minera Escondida. No me acuerdo cómo se llamaba el evento, pero al lado está Chile 3D, de hecho, que hacían películas en tridimensionales. Y en ese punto llegaron 2 ingenieras comerciales y empezaron a ver cómo ver esta parte como negocio. Pero nosotros no la pescamos mucho a las chiquillas. Pero ellas venían con una idea de hacer cosas con educación. Entonces, al nosotros dejar la puerta abierta, de alguna u otra manera empezaron a llegar gente que nos nutrían, como tú, por ejemplo, que llegaste igual nos nutriste de alguna u otra forma. Me acuerdo también que si me pongo a nombrar las personas se me va a quedar alguien en el tintero y no quiero ofender a nadie, así que llegaron varias personas a la oficina que nos nutrieron, sí, al menos unas 7 diferentes en distintas épocas, que nosotros le mostramos nuestra pasión, porque conocimiento no teníamos mucho, estábamos recién aprendiendo, y se formaron otra empresa gracias a esas pasiones. Y a nosotros hubo otro punto de inflexión, que estas chicas que te decía llegaron con el tema del tema de educación, y de a poquito empezamos a llegar allá. Pero volviendo a Cactus Games, porque son 2 líneas que van en paralelo, volviendo por ejemplo a Zombieville, nos demoramos 2 años en sacarlo, lo lanzamos, estábamos muy contentos por lanzarlo, de hecho ahí ya está en app, y creo que la siguiente foto es la del lanzamiento, sí, ahí lo lanzamos en una feria. Sí, una influencer, sí, una youtuber, de hecho, una YouTuber. De la universidad, de la universidad también. Y le dijimos que hiciera un taller de youtuber para que enseñara a las personas a ser youtuber. Entonces fue muy bueno el taller igual. Hicimos un taller de creación de videojuegos por él. Esa fue una FILSIC. En la FILSIC nos fuimos unas 3 o 4 veces en la FILSIC y dábamos charlas de desarrollar videojuegos en vivo. Me ponía yo con el computador adelante del escenario y el Rodrigo, mi socio de esa época, me iba haciendo preguntas y yo o le iba haciendo preguntas al público, así como, ¿qué juego vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un plataformero? Ya, Eduardo, ponete a hacer. Entonces en el mismo momento yo programaba el plataformero sin planificar, sin diagramar, sin nada, con los bugs que quería, con las animaciones que el público quería, y estábamos ahí 2 horas haciendo el juego. Y bueno, ese era otro punto. Qué genial. Perdón, yo me voy por las ramas. Entonces, cuando lanzamos Cactus Games, que fueron 2 años de desarrollo, estábamos tan chatos ya del juego, porque fue demasiado esfuerzo. Ahí está el merchandising que nosotros hacíamos, que eran de distintos tipos. De hecho, acá tengo mi tacita de Zombieville. Estábamos tan chatos que se nos olvidó toda la parte de mercadotecnia, toda la parte de modelo de negocio, y vendimos exactamente 3 juegos. Y en mi familia no son 3 personas, son 2 personas. Entiendo. Claro. Entonces ya no habíamos ganado ese Corfo, ¿cachai? Ahí está, cuando ya estábamos desarmando la oficina, que es cuando ya se nos acabó las lucas de Corfo, lanzamos el juego y ya no queríamos más. Oye. Pero eso nos llevó a otra etapa que, como te decía, el punto anterior, de estas chicas que llegaron con el tema de la educación, y empezamos, como se nos habían acabado las lucas, a hacer clases y talleres de cómo crear videojuegos, que también como que conecta con lo que hacíamos en la FIRSIC, que es la Feria del Libro, que eran charlas de desarrollo de videojuegos. Entonces me empecé a enamorar de yo enseñar a crear cosas, de yo, oye, ¿sabes qué? Yo sé dibujar, te puedo enseñar a dibujar. Oye, yo sé hacer escultura, te puedo enseñar a hacer escultura. Yo sé modelar en 3D, te puedo enseñar a modelar. Sé programar, te puedo enseñar a modelar. Entonces, como que todas las cosas que yo aprendí informalmente, las empecé a formalizar y quise terminar mi carrera, porque te acordás que yo la había abandonado. Entonces dije, ¿cómo estoy educando a la gente y yo no estar educado? Entonces ahí terminé mi carrera, después empecé a ser diplomado, después empecé a educarme de otra forma y reconecté de alguna u otra manera con la educación y conecté también con los profesores que en esa época como que yo no los pescaba mucho. Y yo decía, no, pues estas también son personas y también están tratando de hacer su trabajo, también tienen emociones, como que uno cuando es chico piensa que los profes no tienen emociones y los veía en el súper y te impresionáis. Claro, que son robots.
Exacto. Lo ves haciendo algo Sí, cotidiano y es como, oh, el profe tiene claro, vida. claro. Pero eso yo lo descubrí Exacto. como a los Sí. 25 Oye, años. claro. Oye, y bueno, muy interesante todo lo que comentas y yo creo que más de alguna auditor, alguna persona que nos esté viendo, seguro que se va a sentir inspirado y motivado por seguir este camino. No sé si tuvieras que volver a ese pasado, ¿harías algo distinto con Cactus Games? Si cambiarías algo, aunque fuera pequeño, o lo dejarías todo tal y como fue, porque luego, en el fondo, lo que tú comentas es que surge una nueva historia. Y sobre Vale, eso también quiero hablar contigo. sabéis que yo recuerdo Cactus Games con mucha nostalgia. De hecho, hoy en día me gustaría refundarlo o crear un grupo para seguir avanzando, pero quizá hablemos de eso más adelante. Lo que yo cambiaría o lo que yo me diría a mí, al Eduardo del pasado, es Llámame. aprende de negocios, aprende de Ujú. marketing. Marketing es mucho más importante de lo que uno cree. Aprende a conocer a tu público objetivo, Ujú. cómo está la competencia, cómo está el mercado en general. Entonces, El mercado. Ujú. métete más en ese mundo. Yo me diría a mí eso en el pasado y eso sería como único que cambiaría. Quizás no ser tan ambicioso con la parte técnica. Ujú. De hecho, yo creo que Zombie Ball hoy en día yo lo podría hacer como en 2 meses. Me demoré como 2 años y yo creo que, claro, lo podría hacer Seguramente, con la en súper poco experiencia. tiempo. No, Y claro. con un equipo a lo mejor más reducido o incluso hasta yo solo. Eh, pero me enfocaría más en ya, Ujú. ¿cómo vamos a vender esto? ¿Quién lo va a comprar? ¿Quién lo va a consumir? Claro, eso es lo ¿Cómo lo único que vendemos? cambiaría. Ujú. Bueno, pasando un poco a esta nueva fase de tu vida que viene luego de fundar la empresa Cactus Games, aparece esto de saber que hay un posible negocio también con la parte de tecnología y educación y cómo se aborda esto en tu carrera, en tu vida. Y por lo mismo quiero preguntarte, antes de pasar a esa historia, ¿cómo ves tú actualmente el rol de la tecnología en la educación y cómo crees que va a evolucionar en el futuro? Eh, creo que la tecnología sí o sí va a continuar con nosotros, en especial con este tema de la inteligencia artificial, que creo que de alguna u otra manera vamos a tener que adaptarnos a la inteligencia artificial. Por lo tanto, sí o sí vamos a continuar con este tema. Y creo que está muy vinculada como un libro a la educación, la tecnología a la educación. Pero en Chile creo que no se le ha sacado el potencial. Tenemos bastante potencial para hacer cosas. De hecho, lo demostramos Ujú. con mi empresa que siguió de Cactus Games, que era May, mi experiencia interactiva, que en un Ujú. principio se llamaba Museo de Experiencia Interactiva porque queríamos hacer un museo que enseñara a los niños cosas. Y después nos transformamos a mi experiencia interactiva para hacer de todo, no solamente museo. Fuimos más ambiciosos. Nosotros con esta empresa hicimos en la época de pandemia Ujú. 27 cuentos digitales. Y estos 27 cuentos digitales aún se siguen ocupando post pandemia. Eh, entonces, creo que sí, Wow. en Antofagasta tenemos bastante potencial para hacer cositas y la educación lo necesita, lo requiere con urgencia porque es una herramienta que nos va a ayudar a generar contextos o espacios o, o didácticas mucho más ricas que los que presenta un PPT o lo que presenta, no sé, una cartulina o un libro. Un Entonces libro nos dan convencional, muchas por más ejemplo. opciones. Ujú. No solamente Ujú. proyectar algo con una animación o algo así, sino que cualquier tipo de tecnología, incluso, no sé, algo impreso en 3D Ujú. o algo electrónico con Arduino, un Makey Makey, ¿cachai? O el Kinect. Nosotros hasta una vez ocupamos un Kinect. Bueno, y justamente hablando de esta necesidad, perdón, es que surge esta idea de Claro, fundar, de crear esta nueva empresa, ¿verdad? Mi experiencia interactiva, que claro. se debería estar Hay viendo unas ahora en la pantalla. chicas ahí aprendiendo Arduino, de Ahí hecho. hay una imagen. Yo me imagino que, bueno, tú tuviste que dictar muchos talleres para distintos tipos de personas, de edades, niños, jóvenes, adultos, incluso ancianos. No sé cómo fue esa experiencia. Enriquecedora porque me dio la oportunidad de conocer bastante gente, incluso de contextos diferentes. Esas chicas anteriores, si mal no recuerdo, eran del Sename, eran psicopedagogas del Sename, si es que mal no recuerdo. Ujú. Y en ese lugar estamos en Tocopilla, Ya. ¿o no? Sí, creo que era Tocopilla. En ese mismo, creo que en la siguiente foto, hay Ujú. hay unos ancianos, creo que es la que sigue. Habían dos alumnos que eran ancianos.
no, ya pasó ya. Habían dos Ya, alumnos que eran pues. ancianos, entonces me dio la oportunidad Ya, también de enseñar a personas que creí que eran demasiado lejanas a las tecnologías, a la programación, al tema de poder hacer como interactividad. Y sabéis que les interesó mucho porque las personas, había uno que era eléctrico, entonces estamos un poco vinculados con el tema del Arduino, pero el otro era un anciano nomás que acompañaba a su hijo, eh, perdón, a su nieto, pero su nieto no hablaba, no interactuaba, entonces tenía como algún tema de necesidades especiales, pero no sé cuál, porque nadie en realidad tocó el diagnóstico. Nosotros no nos preocupamos de qué diagnóstico tenía, sino que nos preocupamos de que el chico aprendiera, ya, y lo hacía a través de su abuelo, porque solamente con él hablaba, no hablaba con nadie más. Eh, entonces fue súper enriquecedor. entiendo. Tú sabes que los abuelos conversan y conversan y conversan, entonces fue enriquecedor por ambos lados, porque él nos contaba su experiencia de vida y Sí. al mismo tiempo, entre medio, nosotros pasábamos información al otro lado y él la aplicaba con lo que él ya había vivido. Entonces, eso fue enriquecedor. Y el otro punto que tuve también la suerte de hacer clases fue a niños muy pequeños, a niños que todavía no saben leer, que también les enseñé a programar y a hacer cositas. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo le enseñas a programar a un niño que todavía no sabe Decían, leer? por ensayo y error. Yo les mostraba este código porque ni siquiera sabía en esa época que existía Scratch. Si yo sabía que existía Scratch, hubiese utilizado Scratch. Pero no sé si no existía o yo lo ignoraba. El tema es que los Exacto. ponía códigos y estábamos trabajando con Arduino. Y yo le decía, mira, si tú pones este código, el robot va a hacer tal cosita. Si tú pones este otro código, el robot va a hacer esta otra cosa. Después los chicos como que modificaban los parámetros, no hacían grandes programas, sino que copiaban y pegaban y modificaban parámetros, modificaban valores. Entonces, si el robot se movía lento, después se movía rápido. Si el robot movía la pata para allá, después la movía hacia el otro lado. Entonces, los chicos como que por ensayo y error descubrían de que las llavecitas no podíais moverlas, porque si movíais las llaves no te compilaba el programa. Teníais que abrir y cerrar las llaves y ellos descubrieron eso, que tenía una estructura el código O sea, y que tenía esas llaves, que tenía los paréntesis que wow. tampoco había que tocar. Sabían que había una función con un nombre, pero ellos no sabían leer, simplemente veían ahí el grafema o la estructura del texto, o ellos yo creo que lo veían como símbolos, veían que habían símbolos ahí Ujú. y que eso era el nombre. Yo les decía, esto acá Claro, dice como tal cosa, símbolo. y ellos asumían que decía tal cosa. Yo Ujú. creo que lo veían de esa forma. Y lo hice súper así como al ensayo y errores yo también, si yo tampoco era docente y también no tenía experiencia enseñando, entonces fue como una charla así como de cavernícolas, como súper precaria, intentando lograr cosas que sí se lograron, pero yo creo que hoy en día yo lo haría de otra forma, otra estrategia para que los chicos le puedan sacar más jugo a lo que están aprendiendo. Muy interesante lo que comentas y bueno, me imagino la cantidad de cosas que pudiste aprender, las experiencias que tuviste con estos niños, con estos ancianos. Sé que los niños aprenden explorando, seguramente explorando qué es lo que está ocurriendo en el mundo, tocando, tratando de interrumpir algo y seguro que esta fase de tu vida fue muy interesante. Yo no sé cómo tú pudiste en el fondo combinar el amor que tienes por el arte, por la tecnología y por la educación en un trabajo a diario. ¿Esto fue parte Eh, de ese periodo es de que yo vida? creo que es porque yo, como estaba cegado en que esto tenía que resultar, prácticamente lo hacía para lograr ese objetivo. Entonces, lo que yo iba a hacer en este periodo de la vida iba a ser lo que yo quería. Por lo tanto, trataba de formar un modelo de negocio para que esto resultara sí o sí. Y afortunadamente mis socios estaban en las mismas posturas, entonces Ujú. logramos, logramos como tener como algún tipo de conexión que en esa época empezamos a lograr proyectos que sí formara arte, formara cultura, formara tecnología y nos apoyamos harto en las STEM, eh, que es ciencia, arte, tecnología. Es la sigla de ciencia, arte, tecnología, matemática y no sé si se me queda algo en el tintero, que está ligado también a la habilidad del siglo XXI, que es como lo que se espera que Ya. aprendan los chicos, como liderazgo, trabajo en equipo, como empatía y cosas. Son varias habilidades que uno Ujú. espera que los chicos tengan.
Y nosotros sacábamos medallas de eso. Entonces, fomentamos, hacíamos nuestro trabajo técnico o de arte o de cultura, y tratábamos de ligarlo a estas habilidades del siglo XXI. Ahí está mi charla de mi aplicación. Sí, de hecho ahí sale la palabra tía, lo Esa es único la que charla alcanzo a leer. donde te dijeron. Esa charla estaba súper gordo porque en esa época sufrí Claro. crunch impuesto por mí Sí. mismo. Trabajaba 12 horas diarias y yo creo que tú Estaba más también joven. sufriste crunch por ti mismo, así que... Oh, ya. Y bueno, yo creo que de esa manera se logró mezclar esas tres cositas porque siempre fue mi objetivo y sí o sí tenían que salir porque yo soy muy cuadrado en ese aspecto. Si no sale de una forma, trato de hacer lo que salga de otra forma, incluso sacrificando mi salud, como se veía en la foto de ahí que estaba súper gordo. Incluso si es necesario sacrificar cualquier cosa, no sé, no vivir nunca más en la casa de mis padres, yo lo hacía, ¿cachai? No sé si puedes compartir con nosotros cuál es la mayor enseñanza detrás de este proceso para ti. Para quienes, por ejemplo, quisieran armar un emprendimiento de desarrollo de software o quisieran formar una empresa de desarrollo de software o vinculada al mundo de la tecnología y la educación, ¿cuáles son algunas de las enseñanzas más importantes que tú podrías compartir con Yo creo que nosotros? lo más importante es como creerse el cuento, pensar de que tus objetivos son muy importantes, hay que ser bastante estoico y lo que te enriquece tomarlo y lo que te está haciendo mal de alguna forma, no sé si dejarlo a un lado, porque de alguna otra forma después lo vuelves a retomar y te das cuenta de los errores que cometiste y te vuelves más humilde. Yo fui bastante agrandado, quizás todavía lo soy, pero en gran parte de mi vida he cometido errores solamente por el tema del orgullo. Entonces, yo creo que tienes que tratar de lograr tus objetivos y lo que te hace mal, dejarlo a un lado, pero no eliminarlo completamente, sino que quizás aprender de eso que te está haciendo mal para que no te haga mal en el futuro. Y el ímpetu y la fuerza son lo que, el cuero chancho, como se dice en buen chileno, aguantar las cosas que te pasan. Ese sería como mi consejo. Siempre la vaya a pasar mal, siempre vaya a fracasar. Entonces, tenéis que aprender del fracaso. Yo creo que no hay ningún emprendedor que haya triunfado enseguida. Quizás sí hayan casos, pero de alguna otra forma la vaya a pasar mal. Quizás no en tu negocio, a lo mejor en tu familia, o la opinión que tiene la gente de ti. A lo mejor triunfaste al tiro en tu negocio, fuiste millonario enseguida, tu negocio está generando algún impacto en la sociedad, pero en tu vida personal la estás pasando súper mal. No sé, siempre hay algo que te está causando ese daño y es normal porque si no sufrieras ese daño o algo que te está haciendo mal, no tendrías ese contraste para descubrir que en tu vida sí tienes cosas buenas, si te están pasando cosas buenas y que sí lo estás haciendo bien. Entonces, por eso ahora creo que no hay que dejar de lado lo malo, a eso me refiero. De todas formas se sacan enseñanzas importantes de todas estas lecciones de vida en el fondo, que a veces son momentos negativos o que pueden ser complejos, pero sin duda alguna que te hacen crecer muchísimo. Yo creo que tanto tú como yo lo podemos corroborar con las cosas que hemos hecho a lo largo de nuestra carrera y seguro que de los momentos en que más hemos aprendido ha sido los momentos que más complejo se ha puesto la situación en la que nos hemos metido por nuestras cuentas, también pensando en el emprendimiento. Sí, pero bueno, qué bello el trabajo que has hecho a lo largo de este tiempo. Yo te quiero felicitar por todo este aporte grande en arte, en cultura, en tecnología que has hecho a lo largo del tiempo en Antofagasta, en el norte de Chile, desde el año 2010 en adelante, y seguro que ahora sigues haciéndolo. Y bueno, precisamente sobre eso quería conversar un poco contigo sobre en qué estás actualmente, qué es lo que te motiva, qué quieres hacer en el corto plazo. No sé si hay algunas otras cosas que nos quieras lo que me compartir motiva y hoy en mostrar. día, bueno, primero dar un poco de contexto, que ya no estoy en ninguna de mis dos empresas anteriores, pero sí me gustaría volver a retomar la génesis de esto, que es el tema de los videojuegos. Me gustaría un montón. Entonces, no hoy, porque al haber sufrido demasiado crunch, estoy ahora en una etapa donde solamente estoy descansando. Entonces, estoy trabajando, digo descansando, pero estoy trabajando en dos cosas. Estoy trabajando en Seduc y estoy trabajando en una empresa polaca.
en la cual también hago clases. En ambas soy docente, en ambos enseño a programar. Pero para mí eso no es un trabajo prácticamente, porque no es algo que me gusta, me agrada mucho enseñar. Y entonces tengo como tiempo libre para yo crear mis propios proyectos. De hecho, por ejemplo, acá ese juego del dinosaurio, lo creé simplemente porque como el Zombie Ball era un runner, dije, voy a hacerme un runner rápido, pero que no sea el Zombie Ball, sino que sea otro. ¿Y qué runner se me vino a la cabeza? El que está cuando no tienes internet y tienes el dinosaurio que va esquivando cosas. Y el dinosaurio toca cualquier cosa y muere, toca un cactus y muere, irónicamente un cactus, como cactus. Toca un cactus y muere y dije, no, yo creo que el dinosaurio prácticamente no muera con nada y va a morir de hambre, yo le decía. Las cosas que le están atacando prácticamente hacen que le baje la barra de hambre, no una barra de vida. Entonces, por eso traté de hacer este juego como para decir, sí puedo hacer un Zombie Ball rápidamente, tengo los conocimientos, de hecho está ahí separado en varias capas, Zombie Ball era una sola capa. Y también tuve varios retos ahí, que pareciera que a lo mejor no hay tanto reto, pero tuve el reto del Game Feeling, que yo no lo ocupaba en esa época, que es como hacer que las cosas sean mucho más agradables de hacer. Si el personaje salta, que vibre la pantalla, que haga que se estire y se achate, ocupando técnicas de animación. También tuve problemas técnicos, como por ejemplo que había muchos personajes en pantalla corriendo que eran esos cavernícolas, que pareciera que fuera el mismo, pero en realidad sí es el mismo, pero todos corren de manera diferente, son como 17 animaciones de correr. Algunos corren inclinados hacia adelante, otros hacia atrás, las cabezas también les cambian. Wow. Y bueno, ese era un juego también como de exploración que quería hacer, pero la vuelta que le di era que es un juego de exploración en un ambiente chiquitito, en un planeta chiquitito como el del Principito. Entonces tienes que descubrir cosas en ese espacio pequeño. Y es porque estás atrapado de alguna u otra forma con ese ovni y tienes que descubrir, no sé, me imagino unos 6 finales de cosas que están pasando ahí. Entonces solamente exploración, solamente descubrir historia, nada más. Estos juegos los hago solamente para mí. Ok. Entiendo. Ya, estos juegos no se van a lanzar, sino que lo hago solamente por motivación propia. La gente, de hecho, por redes sociales siempre me pregunta y me dice, oye, ¿cuándo los vais a lanzar? ¿O para qué plataforma van a estar? Y como lo hago solamente para mí, no les tengo como fecha de lanzamiento. Pero sí estoy pensando en algún momento, quizás, que mi empresa de videojuegos, o refundar Cactus Games, o lanzar otra, no lo sé, a lo mejor pueda tomar estos juegos y darle algún final, o publicarlos, o ver algún modelo de negocio. Yo creo que yo creo que eso es lo que me frena más que nada, que esto termine con un modelo de negocio, porque eso también es harto trabajo por detrás, y mi objetivo de esto es no oxidarme y divertirme haciendo los juegos. Por eso no lo he estado viendo plazos, y lo hago solamente por mí. Entonces estos juegos, yo me pongo a dibujar cosas en mi celular, y lo que me gusta, digo, ya, este concepto me gusta, y lo tiro. En este juego, por ejemplo, que es un circo de ratones, lo hice por el tema justamente de pandemia, como los ratones tenían la plaga, y más encima está conectando con el tema de la guerra de Rusia. Son seres estos ratones que no son bien vistos por la gente de alguna u otra manera, o son despreciables por la gente, no los quieren. Pero los ratones son artistas, por lo tanto ellos sí quieren estar con la gente para mostrarle su arte. Entonces igual como que combina un poco con mi vida. Entonces trato de hacer cosas que conecten conmigo en mis ratos de ocio para entretenerme. Yo juego súper poco videojuegos, entonces en vez de jugar videojuegos en el computador me pongo a hacer juegos. Y en paralelo, como soy docente, me pongo a hacer esas cosas. Pero en eso estoy respecto al mundo videojuego. Dime. Perfecto. Sería muy genial poder probar estos juegos. Me gustaría probarlo en el celular o en el computador. Sería muy entretenido. Creo que te están quedando muy bonitos, se ven muy geniales. Se ve que hay mecánicas interesantes y la estética también, que es muy particular. Así que sería entretenido jugarlos. Así que te invito a poder publicarlos en algún momento para que los podamos compartir con toda la comunidad. Sí, de hecho estaba pensando en lanzarlos sin modelo de negocio, así como gratis, que lo use cualquiera, que lo vea cualquiera, y así solamente, sin ánimos de lucro, por decirlo de alguna forma. No sé si nos puedes compartir si hay alguien en la audiencia que quiera crear un videojuego, que quiera aprender a crear un videojuego. ¿Qué le recomendarías?
¿Cómo se hace? ¿Es muy difícil? ¿Qué hay que tener para crear un videojuego? Hoy ni siquiera, Cuéntanos un poco sobre eso. hoy ni siquiera se necesita saber programar para hacer videojuegos. Por lo tanto, lo que yo creo que si quieren hacer un juego bueno, tienen que aprender a hacer mecánicas antes que el videojuego como tal. Y lo otro, no hagan como yo de dibujar y lo que dibujen lo tiran al tiro a programar. Eso es una muy mala práctica. Porque después en el camino se te van ocurriendo mecánicas y las mecánicas después van a chocar con mecánicas antiguas. Entonces, lo que yo recomendaría es que todo lo lleven a papel primero, todas las mecánicas, y cuando estén listos con todas esas mecánicas, empiecen a programar. ¿Okay? Yo lo que hago es al revés, yo me pongo a programar y voy improvisando en el camino, haciendo cosas en el camino, pero es porque lo hago por temas de ocio, no es porque quiera publicarlo realmente los juegos. Entonces, por eso hago esa mala práctica. Y también porque tienes práctica. Claro, o sea, también porque sí, tienes práctica. Tengo práctica, entonces ya sé qué bugs me van a aparecer cuando hago esas malas prácticas. Entonces, lo que yo recomendaría para alguien que aprenda es su idea de juego, hacer muchos prototipos pequeñitos antes de tirar el producto final. Si quieren vender esto, ver cómo está el mercado, ver cómo financiar esto, proyectarlo, cuánto tiempo se van a demorar, que yo creo que eso es lo más difícil de todo. Porque siempre te demoran mucho más de lo que tú te proyectas. Y de hecho nos pasó con Zombie World, nos demoramos como 4 o 5 veces más de lo que nos habíamos proyectado. Wow. Siempre pasa, entonces todo bien documentado, y una vez que esté bien documentado recién desarrolla el juego. Y si tú solo quieres aprender, YouTube es la mejor herramienta, y hoy en día las inteligencias artificiales también son muy buenas herramientas. Incluso lo que yo hice para este juego de los ratones fue hacer un script, se lo mandé al ChatGPT y le dije, hazle refactoring, y me lo dejó mucho más bonito. Entonces, wow. Mi mismo código me lo dejó ahí bonito, con buenas prácticas, bien intentado, con comentarios. Hay que hacer uso de esta tecnología. Claro. Sin duda alguna está para esto, así que para ayudarnos. No sé si hay alguna tecnología en particular que se requiera utilizar para crear un videojuego, algún lenguaje de programación en particular, alguna herramienta específica. Yo partí con Flash, como te decía, pero después salté como el invitado anterior, que era RPG Maker, también lo utilicé harto. Pasé por Scratch, pero Scratch lo pasé más que nada porque tuve que enseñar Scratch. Y pasé por Unreal también cuando se llamaba UDK. Pasé por varios motores y me di cuenta que cuando tú ya aprendes uno, prácticamente los otros se te hacen súper familiares, como que no cambia demasiado. Entonces, no sé si va por la herramienta, yo creo que va por el tema de querer aprender simplemente. Porque la curva de aprendizaje yo creo que es como difícil al principio, pero después se empieza a poner como plana. No sé si esa curva es logarítmica, pero no es tan... Claro, es difícil solamente al principio, porque la programación sí es difícil de entender. Y retomando el tema de cuando yo aprendí a programar a los 13 años y después entré a la universidad a programar, eso me conllevó a tener muy malas prácticas. Es como, no sé, quien toca guitarra aprendiendo solo y después va a hacer un curso y no se acostumbra después a posicionar los dedos. Me pasó lo mismo, tenía muy malas prácticas y me costaba mucho como digerir los patrones de diseño y cosas así, porque yo tenía mis propios patrones de diseño. Entonces como que eso me costó. Entonces yo les recomiendo, si van a aprender a programar videojuegos o cualquier otro tipo de cosas, aprendan enseguida las buenas prácticas, aprendan enseguida lo formal y después se ponen a experimentar para que no les choque después lo que aprendieron de manera autodidacta. O sea, tener un marco de conocimiento es importante siempre para poder luego, a partir de ese marco de conocimiento, expandir ese mismo Claro, pero de manera lógica, no de manera técnica, porque así tú puedes saltar a cualquier lenguaje, a cualquier motor, claro, o a la herramienta que necesites. E incluso recomendaría aprender otras cosas, como modelado 3D, que yo creo que ya muchos saben por el tema de la impresora 3D, como que se democratizó eso. Entonces, o al menos saben cómo abrir un modelo 3D. Antes nadie tenía idea cómo abrir un modelo 3D. Ahora viene hasta nativo en el Windows. Entonces, sí, entonces se democratiza eso. Entonces, yo recomendaría aprender modelo 3D, aprender Photoshop para editar algunas imágenes de los juegos, herramientas de audio, etcétera, etcétera. Todo involucrado en el mundo de los videojuegos, porque quizás no te sirvan en desarrollo web, o quizás sí, no sé. Depende cómo te quieras enfocar y tus habilidades también y tu interés.
Claro. Y creo que lo bueno de esto es que la mayoría de estas herramientas tienen Mm, versiones gratuitas o open source, entonces hay claro. mucha variedad, hay muchas Y posibilidades para incluso en el aprender hoy en celular, día. porque hay mucha Ujú. gente que está haciendo cosas en el celular. Yo como docente me sorprendió que la última, el último curso que tuve, habían dos personas que les acomodaba más programar en el celular que en el computador. Y estaban en su celular ahí Wow, programando y fue súper extraño. wow. Sí, pero, Nunca he visto eso. pero eran Me textos imagino, debe planos, ser no era nada más, era súper bien. programación estructurada. Entonces, yo creo que cuando salten a orientar objetos o cuando tengan un proyecto completo con varios archivos, ahí ya va a ser Ahí va a ser mucho más más difícil. complicado, pero me impresionó eso, que Claro, aparte de herramientas claro. gratuitas también tienen las móviles y los chicos la están utilizando ya. Wow. Muy, muy interesante. Bueno, todas las tecnologías que se vienen van a ser muy, muy útiles para los Claro. futuros ingenieros y programadores. Y bueno, te quiero dar las gracias por tu tiempo. Quiero ir cerrando este episodio contigo. Ha sido de verdad muy, muy, muy genial tenerte acá. Realmente creo que todos los que estén escuchando este podcast van a sacar muchas lecciones, muchos contenidos valiosos detrás de todas estas ideas que hemos compartido, de tus experiencias, de tus logros, de los desafíos a los que te has enfrentado. Y quisiera solamente invitarte a contestar la siguiente pregunta que tiene que ver con si hoy en la audiencia hay alguien que le interesa la educación, la tecnología y el arte. ¿Cómo los motivarías a seguir este camino? Y no sé si hay alguna clave para poder hacer esta intersección entre estos Si a mundos. alguien le interesa, yo creo que mi motivación no es la clave. Escucharme no es la clave, que cada uno tiene que seguir su propio camino. Y si tienen interés, ya se va a ir por un tubo, porque el interés es la clave para poder avanzar. Es lo más importante. Tener interés o el motivador es la chispa que va a hacer que salgas, o que despegues. Entonces, yo creo que mi consejo no sé si sea tan importante porque esta persona ya está preparada. Al quien yo le daría el consejo sería a quien todavía no tiene ese interés, a quien está dudando y que está dudando de si Ok, realmente llevar su vida por un camino u otro, que fue en mi época cuando yo solamente no iba a clases en la UCN y me hicieron el agujero en mi cuadro. En ese punto yo no sabía para dónde quería ir. Entonces ese punto de claro. inflexión generó muchas cosas, fue muy importante. Y me atrevería a decir hasta que fue importante para la misma UCN de alguna u otra forma. Y para varias personas que Ujú. llegaban a la oficina de Cactus Games, o para varias personas que de alguna u otra manera formaron sus propias empresas por haber hecho el trabajo que yo hice en esa época. Entonces, mi consejo va en que estas personas que están dudando se animen a tomar la decisión, no va a pasar nada. No, a lo más van a sufrir, pero ese sufrimiento los va a enriquecer. No es algo malo, ese sufrimiento va a ser algo que va a pasar con el tiempo y ustedes lo van a recordar y van a decir, esto me va a hacer, o esto me hizo quien soy hoy y ya no le tengo miedo a nada. No morí en ese entonces, no me hizo tantos años entonces, puedo soportar cualquier cosa y puedo hacer lo que yo quiera. Entonces mi consejo va para ellos, los que están dudando, los que tienen interés ya están listos. Genial. Muchas gracias, Eduardo, por todos estos consejos y comentarios tan valiosos que creo que de verdad la audiencia va a estar muy contenta de escucharte. Y también, bueno, siendo muy honesto, yo cuando llegué a tu empresa Cactus Games me vi muy inspirado y creo que en gran medida gracias a lo que ustedes hicieron, luego nace Indie Night, que fue la empresa que yo fundé y con la cual también aprendí muchísimo. Así que gracias por ser una fuente de inspiración para No hay mí de qué. también. Y Un bueno, orgullo en para mí. realidad vamos a ir cerrando este episodio. Vamos a despedirnos con este gran invitado de hoy. Los quiero dejar a todos invitados a seguirnos en las redes sociales, a revisar Instagram. Ahí estamos presentes como La Vida en Código bajo podcast. En TikTok también subimos distintas historias y contenido en YouTube. Así que los invito a todos a revisar también la página web y que se puedan suscribir y compartir este contenido que espero que siga creciendo y que mucha más gente se vaya sumando. Así que sin más, me quiero despedir de todos y les mando un saludo muy grande y que Chau. estén muy bien. Hasta luego.